Muy bien. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí. Excelente. Voy a darle un clic y si avanza, ya la hicimos. Perfecto. Avanzó. Muy bien. Pues, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Es correcto todo lo que ahorita pues me presentaron. Siempre es bonito escuchar todas estas flores que a veces nos, nos dan o nos dicen de nuestro trabajo. Mi nombre es Alejandra. Si ustedes gustan decirme Alex, también está bien. Llevo dedicándome a esta parte de nutrición clínica ya durante 10 años y dentro de esta práctica, pues el plot twist es que muchas de las veces me ha tocado tener que atender a pacientes, tener que atender a personas que efectivamente quieren una dieta casera. Entonces, todo lo que se ha dado de intercambio de ideas, que me parece fabuloso que todos puedan aportar, pues se habla un poquito también desde la experiencia. Digo, aquí vamos a hablar de un manejo en pacientes hospitalizados, en pacientes con heridas. Sin embargo, pues ya sea aquí o terminando la charla o dentro del mismo chat, pues tenemos todavía más oportunidad de hablar de este tipo de dietas, ¿no? Digo, siempre existe como la cuestión de que si el paciente está hospitalizado, ¿qué le llevo de comer? Y entonces es donde empiezan estas cosas de pollito, arrocito, tráele un poquito de carne y a veces eso se va tergiversando hasta cuestiones que ya no nos permiten tener salud en el paciente, pero ya llegaremos allá. Vamos a hablar entonces de qué es lo que tiene una evaluación nutricional y parte de lo que serían los lineamientos o los checks que nosotros podemos hacer, se los voy a poner en un folder, ya lo tengo apartado y va a ser parte de la literatura para tener el respaldo de esta clase. Entonces, la evaluación nutricional viene a partir de los lineamientos de la WASABA, que nos va a estar diciendo que la evaluación, este tipo de evaluación, es el quinto signo que nosotros tenemos que analizar en uno de nuestros pacientes. Así como llegan, le hago un examen físico general y hago esta parte de temperatura, pulso, respiración, evalúo dolor, también tengo que hacer esta evaluación nutricional, porque muchas veces me va a estar indicando que hay manejos en casa, que hay manejos inclusive por parte de otras clínicas que no han sido los más correctos. Entonces, al momento de permitirme yo hacer ese tipo de evaluaciones e ir marcando dentro de mis casillas y decir, ok, sí, esto está bien, esto está excedido, esto está deficiente, yo puedo orientar a una mejor terapia dietética para este tipo de pacientes. Entonces, esto es antes de una herida, esto es antes de un hospitalizado, esto es en cualquier tipo de paciente que llegue conmigo. Y recordando que, bueno, vamos a tener escalas que pueden ir del 1 al 7, del 1 al 5, del 1 al 9, y que siempre el punto medio para un adulto va a ser lo que yo esté buscando como primer señal de que se está dando una correcta, vamos a hablar de alimentación, porque para que yo considere que aparte está bien nutrido, pues tengo que checar la parte de composición muscular, la parte de los depósitos grasos, el tipo de piel y de pelo, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de inicio, mi evaluación nutricional, la base siempre tiene que partir de un paciente en un correcto peso, en una correcta condición corporal y a partir de ahí ligarlo con una correcta alimentación. Si estamos hablando de las etapas en un paciente que va a estar hospitalizado o que va a estar manejando heridas, nosotros vamos a tener, digamos, 4 etapas y los vamos a dividir en 2 y 2, bueno, yo las manejo con el mismo nombre en la parte de arriba, pero sí tienen diferenciación en cuanto a qué momento las vamos a hacer. Nuestra etapa con el paciente hospitalizado, cuando apenas está saliendo de una cirugía, cuando está saliendo de un proceso infeccioso, cuando está simple y sencillamente dentro de nuestras instalaciones, lo primero que yo tengo que hacer es las 24 o 48 horas que esté conmigo, poder administrarle líquidos y nutrición microenteral. Esto también surgió aquí en el chat, en la parte de lo que serían los nombres de las cosas. A veces nosotros escuchamos y decimos, bueno, si esto me suena a esto, es lo mismo, se maneja de la misma manera. Pero, por ejemplo, en los términos de nutrición microenteral, hay quien todavía la confunde con nutrición parenteral, ¿no? Entonces, hablando de nutrición microenteral, vamos a ver también más adelante que nos referimos a cuando un paciente está consumiendo alimentos para los enterocitos, microenteral, está dándole salud a las células del intestino para que entonces ahora sí puedan aprovechar los nutrientes. Y la segunda parte sería la etapa de mantenimiento. En esta etapa de mantenimiento va a ser después de las 48 horas en donde el paciente se está recuperando, va a haber un aumento paulatino de requerimientos energéticos y vamos a ver que nosotros debemos de evitar el catabolismo proteico. Recuerden que el organismo es proteína.
los tejidos, los órganos, las hormonas, las enzimas, las células de defensa son proteínas. Entonces, si yo no cubro con los requerimientos energéticos basales calculados para ese paciente, voy a empezar a hacer reservas de mi grasa, de mis músculos, y eso va a hacer entonces que tenga un déficit de nitrógeno. Y entonces, ¿por qué se va a dar esto? Pues porque hay proteínas de fase aguda que se van a estar utilizando en mayores cantidades y porque debemos de tener una reparación de tejidos. La piel, los órganos jamás van a volver a crecer en cantidades correctas o con la funcionalidad que se debe si yo no estoy dando un aporte calórico primero por parte de carbohidratos y grasas y posteriormente por parte de proteínas. La segunda etapa va a ser la etapa de recuperación y mantenimiento, pero aquí es en donde ya tenemos un balance energético de preferencia positivo para que entonces pueda recuperar todos esos tejidos, todos esos aportes que se requieren. Necesito mantener una correcta digestibilidad del alimento, que eso es un punto muy importante dentro de las dietas que vamos a manejar, sin importar la etapa, sin importar la edad, sin importar el padecimiento. Si yo no conozco la digestibilidad de un alimento, yo no puedo decir que es mejor o peor que otros. Entonces, yo manteniendo una digestibilidad correcta, arriba del 80-85%, puedo considerar que ese alimento me va a ayudar a reparar correctamente esas funciones. Y sobre todo, la motilidad del tracto gastrointestinal. Cuando nosotros no tenemos motilidad, vamos a provocar que haya problemas de disbiosis, porque esas bacterias, en lugar de tener como a ese cadenero o a ese cuate que lo que va a hacer es quitar, mover a la gente que está ahí atorando en el intestino, pues esas bacterias van a proliferar, porque finalmente el intestino se mueve tan despacito, se mueve con contracciones rítmicas que tienen que ver con los músculos circulares y longitudinales, y que si no están en correcta sincronía, pues obviamente no va a llevar a cabo que se eliminen estas bacterias o las toxinas o parásitos, N cantidad de cosas que pueden quedarse ahí. Por lo tanto, tendremos una éstasis intestinal y una disbiosis. Entonces, la motilidad es algo que yo tengo que recuperar en el menor tiempo posible. Y finalmente, mantenimiento, ya cuando el pacientito está bien, está comiendo por sí solo, a lo mejor ya se va a casa, pues tengo que mantener las condiciones gastrointestinales, acidez, o sea, pH, tipo y calidad de bacterias, por ejemplo, con algunos probióticos, con algunas fibras prebióticas, tengo que mantener la motilidad, tengo que mantener la digestibilidad. Busco una recuperación también de la barrera dérmica, porque finalmente la piel es la primera barrera para poder defender al paciente. Entonces, si esa barrera está rota o está alterada, pues obviamente voy a tener la entrada de muchos microorganismos que me van a estar alentando la recuperación. Busco disminuir la inflamación crónica y, por supuesto, mantener niveles correctos de albúmina, que muchas veces se tiene que suplementar. Ahora, ¿a partir de dónde voy a obtener la energía? Yo sé que ustedes tienen bien cimentado que la obtenemos a partir de 3 macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteína, a través de estas vías metabólicas, glucólisis, beta-oxidación y, bueno, a partir de lo que sería su biotransformación de aminoácidos a nivel del ciclo de Krebs. Esto es muy importante. A veces nosotros tildamos algunos nutrientes o algunos ingredientes y decimos, es que esto es malo, es que no debe de venir en tantas cantidades. Yo les pongo a pensar, el organismo de un paciente con una herida o de un paciente hospitalizado requiere una gran cantidad de energía para poder volver a restaurar sus funciones. Y la energía nosotros la vamos a pensar como si fuera dinero. Entonces, si yo esa energía de manera normal, ese dinero lo utilizo para mi comida, para mis transportes, para mi renta, y de repente me caen gastos extra, que una vacación, que ya me chocaron el coche, que tengo que pagar cosas extra en la escuela, a eso se refiere con las altas demandas energéticas que tendrían este tipo de pacientes hospitalizados. Entonces, nosotros no podemos decir que un nutriente no se deba de dar o se deba de eliminar en una dieta, porque entonces, si nos vamos con la idea de que un paciente carnívoro solamente come carne, pues nos estamos quedando muy cortos. Y entonces yo les diría, nosotros como omnívoros, ¿quién de ustedes puede comerse una lata de metal? Porque omnívoro es todo. Entonces, carnivoría se refiere entonces a estos pacientes que requieren nutrientes preformados, para poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos, más no así que necesitan comer solo carne. Entonces, esta parte, esta duda que a veces se tiene de los carbohidratos, de la glucosa, de algunos cereales, de algunos disacáridos, pues hay que analizarla correctamente.
Requerimientos Ale, te energéticos. interrumpo. Tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el tiempo ideal para poder recuperar la motilidad? Debe de ser en las primeras 24 a 40, finales de 48 horas. Bien. Y Ana María, ¿cuáles son las otras formas, aparte del alimento y el ejercicio, que puede ayudarnos a la motilidad intestinal? Las fibras como parte del alimento y, bueno, en esta parte, o sea, la motilidad intestinal es una cuestión individual e inherente del intestino, no está regulada por el sistema nervioso central. Entonces, si hay un estímulo, ya sea de alimento que tenga suficiente fibra o de caminata o inclusive de consumo de agua, entonces eso es lo que a mí me va a ayudar a que el paciente recupere esta parte de la motilidad intestinal. En algunos casos se utilizan dispositivos de vibración dependiendo de la frecuencia, y estos pueden ponerse a nivel intestinal para que haya movimiento. Yo he visto que sí funciona, sobre todo en especies no convencionales. Bien, no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, requerimientos energéticos basales. ¿A qué se refiere con basal? A cuando el paciente no necesita moverse en absoluto para poder cubrir con sus necesidades. Es un paciente que se encuentra hospitalizado, es un paciente que para nada tiene que buscar su comida, no se tiene que parar, pudiera traer una sonda, pudiera ser que se le dé por vía oral de manera normal sin sonda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son los requerimientos mínimos, los requerimientos para una hospitalización. Entonces, en el caso de perros, vamos a tener peso vivo en kilos elevado a la 0.75 por 70, y en el caso de gatos, peso vivo directamente por 40. Sería el valor mínimo de alimento que deben de consumir estos pacientes estando hospitalizados. Ahora, una vez que el paciente ya tiene este tipo de valores alterados o que tiene una necesidad muchísimo más elevada, podemos utilizar estas fórmulas de Cronfield, en donde sí vemos es el peso elevado a la 0.667 por 156 y lo vamos multiplicando por tres diferentes factores. El primero sería por la edad, el segundo sería, perdón, el primero es por actividad, el segundo es por edad y el tercero es por daño. Entonces, un pacientito que va a estar en mi hospital, que a lo mejor estoy en una situación muy fría porque es invierno y necesita tener una termogénesis adaptativa, pues tengo que considerar un 1.2, un 1.3 en algunos casos, pero generalmente van a ser pacientitos letárgicos, pacientitos muy tranquilos que no necesitan moverse gran cosa para poder, o sea, que como no se van a estar moviendo, no necesitan una cantidad tan grande de energía. Tomar en cuenta también la parte de la edad. Si es un adulto sin esterilización ni nada, pues fíjense que el valor es 1, entonces ahí no hay tanta modificación, pero bueno, si está en gestación, lactación, si ya es un paciente senior, sí lo vamos a modificar. Y en el caso de lo que sería el trauma o el daño que se le hizo, pues si es un paciente sano, multiplicamos por 1, pero si tiene una cirugía o alguna cuestión leve, por ejemplo, cáncer, quemaduras, septicemia, quemaduras de primer y segundo grado, pues entonces ya vamos a ir aumentando cada vez sus requerimientos energéticos. Aquí se refiere a trauma leve o trauma grave. Y en el caso de felinos es muy similar, lo único que cambia son los factores de K2 y obviamente lo que sería el cálculo base. Aquí le vamos a la 0.667, aquí es directamente peso vivo por 60, multiplicamos por K1, K2, K3 y ahora sí sus factores de ajuste dependiendo del daño que esté presentando. Esto, bueno, lo van a tener ustedes en la plataforma, le pueden tomar fotito para que lo tengan en sus hospitales y les permita hacer el cálculo de requerimientos energéticos. Yo sé que esto es perros y gatos, pero bueno, nunca está de más, a veces a nuestros consultorios llegan este tipo de mascotas no convencionales y estos serían sus cálculos en mantenimiento o para aquellos que están en crecimiento. Es importante que nosotros tratemos de cubrir cuál sería el mínimo, yéndonos a un 70% de lo que sería mantenimiento, para que con esto el paciente pues no se nos venga abajo, ¿no? A veces se nos olvida que, ok, un perro, un gato, pero pues también un gazapo, podemos llegar a tener ratones, ratas en nuestro consultorio y hurones, y pues esto siempre es importante que nosotros conozcamos cuáles serían sus requerimientos energéticos mínimos y con los que nosotros también podemos llegar a calcular una dieta. En este tipo de especies, no en todos los países tienen
alimentos especializados. Entonces, bueno, aquí sí es mucho más común que nosotros tengamos que hacer una dieta casera y pues mínimo aquí tenemos que empezar a cumplir con la parte de lo que sería requerimientos energéticos. De ahí nosotros podemos migrar hasta ver cuáles serían los requerimientos nutricionales y finalmente cómo sería la forma de administración de los mismos, porque no es lo mismo administrar a una tortuga en el piso que a lo mejor a un ave que tiene que tener todo colgado y a partir de ahí consumirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que ustedes puedan calcular la cantidad de energía que se requiere. Alex, sí. Miriam te consulta si requerimiento energético basal es lo mismo que RER. Ajá, en reposo, exactamente, es el RER. Perfecto. La administración de alimento, de la pregunta que habían hecho hace unos minutos, es de las, se supone que debe de ser desde las 2 hasta las primeras 144 horas, pero a mí se me hace una barbaridad de tiempo esperar tanto para poder administrar inclusive líquidos. Entonces, esta parte de la administración de dieta, pues hay que hacerla de manera paulatina y el día 1 nosotros podemos empezar con esta nutrición microenteral, lo que sería glutamina, lo que serían algunos ácidos grasos si es que no hay inflamación, lo que sería arginina, taurina, por ejemplo. En el día 2, nutrición microenteral y geles energéticos al 25% de sus requerimientos calóricos en reposo. Acuérdense que estamos hablando de un pacientito que está en la jaula recién salido de cirugía. Entonces, es una cantidad muy pequeña de energía, pero que sí tenemos que empezar a aumentar cada vez más. Día 3, nutrición microenteral, geles energéticos al 50%. Día 4, nutrición microenteral, geles energéticos al 10 o 20%. Y ya empezamos con una dieta blanda, que sería una dieta gastrointestinal o en algunos casos una dieta hipercalórica al 50%. Y del día 5 al día 15 terminamos su terapia de nutrición microenteral y ya administramos 100% con una dieta blanda. Este término de dieta blanda a veces también se confunde, como esta parte de dieta equilibrada y dieta balanceada. La dieta blanda es aquella que no causa tanto problema para ser digerida. Entonces, dieta blanda, por supuesto que hablamos de prácticamente todas las dietas gastrointestinales, mientras que dieta húmeda es aquella que viene en forma de lata, en forma de paté, en forma de rebanaditas con gravy. Hay un montón de cosas como lo pudiéramos presentar. Ahora, esto es cuando Ale, ya se va... te interrumpo. De la imagen anterior, Vanessa te consulta lo de K1, K2 y K3. ¿Qué significa? Imagen En esa, anterior. sí. ¿En esta? En la anterior, en donde están los animalitos. Ahí. Bueno, Ahí, sí. en esta, K1, K2 y K3 sí son los factores por los cuales vamos a multiplicar la ecuación. En la parte de arriba, si ustedes se fijan tanto en perros como en gatos, multiplicamos la ecuación de peso vivo a la 0.667 por 156 o peso vivo directo por 60 por K1, K2 y K3, que se refiere a si K1 es su nivel de actividad, K2 es su edad y K3 es el nivel de daño. Entonces, por ponerles un ejemplo muy burdo, yo tengo a un gato de 5 kilos, ¿no? 5 por 60, pues son 300. Lo multiplico por K1, que es un paciente muy letárgico. Entonces, ese valor que me dio por 0.7. Y resulta que es un paciente ya senior. Entonces, eso lo multiplico por 0.8. Y resulta que fue un paciente con quemaduras muy severas. Eso lo multiplico por 2. A eso se refiere con esa K1, K2 y K3. No sé si haya quedado claro así. Bien. Y Camilo, ¿60 es una constante? Sí, 60 va a ser una constante y 156 también. Bien, no hay más preguntas. Excelente. Entonces, bueno, esta parte de la dieta que quede también bien asentada, la parte de que una cosa es dieta blanda y otra cosa es dieta húmeda. Ahora, esto que vimos de K1, K2, K3 es estando en el hospital. Estas constantes son más que nada para calcular requerimientos energéticos cuando el paciente ya se va a su casa. Entonces, fíjense cómo aquí en el caso de gatos, las kilocalorías por día van a ser K por peso vivo directamente, en donde puede tomar, el nivel de muy activo, activo, poco activo o esterilizado,
sin que lleguemos a la parte de hospitalizados. O sea, se los pongo aquí porque son como las 5 constantes que más comúnmente utilizamos en la clínica. Sin embargo, pues cuando ya se va a casa, tomamos esterilizado hacia arriba. Y en el caso de los caninos, vamos a tener que es peso vivo elevado a la 0.75 por K, donde K puede ser muy activo, activo, poco activo, esterilizado, o en algunos casos paciente hospitalizado, que bueno, ya vimos cómo era que se calculaba en algunos casos, ¿no? Lo que preguntaban del RER. Entonces, aquí hay una diferencia importante. El RER es cuando yo tengo un paciente que solamente le hice una cirugía, pero que no, a lo mejor es una esterilización, a lo mejor fue un retiro de masa y prácticamente va a estar 1 o 2 días sin mayor complicación en el hospital. Entonces, agarró este requerimiento energético y digo, peso vivo a la 0.75 por 70, ¿no? Y ahí está para el 1 o 2 días que esté en el hospital. Pero si yo tengo un paciente quemado, a un paciente atropellado, a un paciente que va a pasar mínimo unos 4 o 5 días conmigo, ahora sí utilizo entonces las constantes en donde utilizábamos K1, K2 y K3, que si se fijan, no utilizamos RER, utilizamos una fórmula con distinto número al cual elevamos el peso y también distinta constante que es 156 o 60. Ale, te consultan, ¿cuál sería la unidad que daría la multiplicación de K1, K2 y K3? Finalmente, ¿qué medimos? Medimos kilocalorías. Bien. Otra consulta, las kilocalorías día, ¿se debe dividir cuántas veces al día? Ahí depende mucho de qué esté haciendo yo en el hospital, porque por ejemplo, en un paciente pancreático, yo les diría, dividan la ración en 4, en 5, en 6, en las más que puedan. Si es un paciente que a lo mejor es diabético y que coincide con su insulina, pues nada más en 2. Entonces va a variar muchísimo dependiendo de la enfermedad que se esté presentando. Bien, no hay más preguntas. Excelente. Estas serían las constantes que yo utilizo para cachorros. Si ustedes se fijan, aquí estamos viendo que en un supuesto en donde un perrito jamás creciera, que siempre se quedara en 1 kilo, cada vez va a necesitar menos energía. Entonces, mis fórmulas son las mismas. En perro es peso vivo a la 0.75 por K, en caso es peso vivo, en gatos, perdón, es peso vivo por K, y solamente va a variar la K dependiendo de en qué mes esté ese paciente y bueno, eso me va a estar dando cuántas kilocalorías al día tengo que administrar. Entonces, fíjense, aquí donde dice raza chica mediana, si yo tuviera ese perrito que de una manera muy experimental pesara 1 kilo toda su vida, desde que nace hasta que es adulto, cada vez como va avanzando dentro de los meses va necesitando menos energía. Esto me lleva a adaptar mi terapia de croquetas porque en la vida real el paciente necesita menos energía, pero va ganando más peso. Entonces yo tengo que darle algo que vaya acorde con el crecimiento que está presentando. En gatitos es un poquito más noble porque no crecen tanto, pero pónganse a pensar, por ejemplo, se me ocurre en un San Bernardo, que nace de menos de 1 kilo y que llega a pesar 50, 60. Entonces, en un año se está aventando el crecimiento que en un humano se tendría que aventar en 18. Esa es una de las razones también por las cuales nosotros no podemos comparar la nutrición de perros y gatos con la nutrición humana, doctores, porque tenemos necesidades diferentes, ritmos de crecimiento diferentes. Si ustedes comparan, vamos a ver más adelante la comparación de requerimientos, no podemos nosotros decir que tenemos que comer lo mismo o que podemos adaptar una dieta fácilmente. Nosotros lo entendemos, nosotros sabemos lo que conlleva porque sabemos formular para producción, sabemos formular a lo mejor en este caso para pequeñas especies, pero el tutor no. Entonces, el riesgo de este tipo de dietas es que el tutor sea el que se equivoque o el que no lleve a cabo las instrucciones precisas. Esto para que se acuerden un poquito de bioquímica de la secundaria, de la etapa escolar temprana y de la parte de la universidad, para que nosotros podamos cumplir con todos estos ciclos metabólicos que se interconectan unos con otros. Tenemos que tener todos los nutrientes en cantidades óptimas. No se vale decir, pues no sé cuánto trae, pues es que me dijeron que este tenía mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos miligramos? ¿Cuántos gramos? ¿Hay toxicidad? ¿No hay toxicidad?
todo esto se tiene que evaluar tremendamente bien antes de decidirnos a decir, este alimento compite con algún otro que esté probado científicamente. Si lo hace, adelante, qué bueno. Hay alimentos que sí lo hacen, pero muchos de ellos no lo son. Muchos de ellos son anecdóticos y si no cubren con todos estas vías metabólicas, pues prácticamente estamos dando algo que no va a estar nutriendo completamente. Entonces, comparando lo que les decía, comparando cuáles son los requerimientos de perros y gatos versus el de los humanos, tenemos que en el caso de las grasas, puede ser de un 12 hasta un 15 en el caso de perros, un 15 hasta un 30 en el caso de gatos. Proteína, el mínimo es de 16 y eso es en un paciente renal perro, que es el que puede tolerar más restricción, hasta un 32% pensando en un cachorro y bueno, no se diga en un gato, que lo mínimo es 35, lo máximo es 50. Y la parte de carbohidratos, nosotros estamos muy acostumbrados a satanizarlos. Se dice que en la dieta puedes dar menos del 40, pero se han visto que dietas hasta de un 50% de los mismos funcionan perfectamente bien. Ahora, carbohidratos también son frutas, también son verduras, y hay veces en donde la formulación ni siquiera tiene un sustento de aporte nutricional, solo dice porcentajes. Entonces, no todas las frutas van a estarme aportando la misma cantidad de materia seca. Por lo tanto, tenemos que saber qué estoy mandando y estoy cumpliendo con todos estos requerimientos nutricionales. Si yo comparo versus lo que sería el humano, pues el humano tolera desde un 5 hasta un 8% de grasas. En proteína, fíjense, nuestro máximo, y eso se refiere a cuando somos bebés y estamos en un periodo de crecimiento súper demandante, nuestra máxima necesidad es 17%. Entonces, no podemos comparar una alimentación humana con una alimentación de perros y gatos. Y en la parte de los carbohidratos, pues nosotros podemos llegar a tolerar de 22 hasta 25%. Fíjense, también estaríamos en un nivel bajo. Ahora, la dieta debe de contener todo esto en cantidades correctas y hay algunos nutrientes que se llama que hacen sparring, que le ayudan a otro a cumplir con sus tareas para que no se ponga en exceso porque es muy caro o porque puede llegar a ser tóxico, como sería la metionina y la cisteína, como sería en algunos casos de aminoácidos o la relación más común que nosotros conocemos, calcio-fósforo. Entonces, si yo no conozco estas relaciones, pues obviamente voy a tener muchos problemas al momento de balancear una dieta. Debe de contener cada uno de estos nutrientes en cantidades correctas y con una porción digestible adecuada. Si no, no estoy dando una dieta completa y balanceada. Estoy dando una dieta equilibrada, que no es lo indicado para un paciente canino y mucho menos para un paciente felino. Hablando de aminoácidos, fíjense, cada uno va a tener una importancia especial en el caso de lo que sería pacientes con heridas o pacientes con recuperación. En el caso de la arginina, pues me va a ayudar a esta producción de óxido nítrico y al ciclo de la urea para la eliminación de nitrógeno. La histidina se sabe que promueve la cicatrización. La leucina me sirve para los proteoglicanos de la matriz extracelular. La isoleucina me sirve para defensinas y en algunos casos también para promover cicatrización. La lisina también me sirve para cicatrización y para la formación de heterocromatina. La metionina, bueno, no se diga, la metionina es el MVP, es de los aminoácidos el más necesario y por supuesto el esencial para poder empezar a crear otras proteínas. Entonces, necesito yo dar una buena cantidad de metionina, pero sin excederme y sin generar esta cuestión tóxica que puede llegar a tener. Fenilalanina, pues va a ser precursor de tirosina y por lo tanto de neurotransmisores para que haya una correcta señalización y transmisión de impulsos. En el caso del triptófano, más que nada nos interesa su efecto antiinflamatorio y que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos también a la treonina, que va a tener señalizaciones. Tenemos a la taurina, que sirve como antioxidante para el intercambio iónico y en lo que sería a nivel de la retina, a nivel del corazón. Y en el caso de los gatos, pues va a ser el único nutriente a partir del cual se puede crear estas sales biliares, que sería el ácido taurocólico. El gato no tiene ácido glicocólico. Entonces, si yo no doy suficiente taurina o no es totalmente digestible, o le estoy cambie la proteína y ni siquiera sé cuánta taurina trae,
o se me ocurre darle vísceras porque me dijeron que eran altas en taurina, pues entonces puedo crear deficiencias de este ácido taurocólico. Y en el caso de la valina, pues vamos a tener expresión de moléculas antioxidantes a nivel génico. Recuerden que los antioxidantes pueden actuar a distintos niveles, tanto intracelular como extracelularmente. Hablando de aminoácidos esenciales, recuerden que a partir del esencial es que nosotros vamos a formar el no esencial. Entonces, si yo estoy dando aminoácidos en una proteína o no sé qué aminoácidos estoy dando, en qué cantidades o la digestibilidad,